Hace mucho tiempo, en mi casa anterior, ocurrió un incidente desagradable. Me mudé a esa casa y viví allí durante 2 años antes de mudarme. Aproximadamente un año después de mi llegada, apareció una cara nueva, mi nuevo vecino. En cuanto a la distribución del complejo residencial, era una instalación relativamente moderna, construida, hasta donde yo sabía, hacía menos de 10 años. Situada en el segundo piso, mi vivienda ocupaba el penúltimo lugar en uno de los extremos del pasillo. El edificio tenía pasillos rectos, con apartamentos a ambos lados. Mi apartamento constaba de un dormitorio, un baño y medio, una sala de estar y una cocina. Al nuevo vecino le tocó el último apartamento en el extremo del pasillo. Durante toda mi estancia allí, la mayoría de mis vecinos irradiaban calidez y amabilidad. Conocía casi todos los inquilinos de mi piso. El anterior residente del bloque vecino era amigable y de vez en cuando conversábamos. Sin embargo, luego se mudó a la casa un personaje menos amable. Intercambié con él algunas cortesías breves después de su llegada, pero después de eso nos veíamos raramente, si es que nos veíamos. Aproximadamente 6 meses después de su llegada, descubrí que una noche me desperté tarde, perturbada por unos golpes leves que venían de su lado de la pared. Aunque gracias al aislamiento de las paredes el sonido no era muy fuerte, aún se escuchaba. Supuse que podría estar colgando algo en la pared y no le di importancia. Sin embargo, la noche siguiente el sonido me despertó de nuevo. Esta vez era un poco más fuerte, aunque mi tendencia a dormir ligeramente contribuía a mi alerta. Traté de volver a dormir y finalmente lo logré. Sin embargo, la noche siguiente me despertó nuevamente el ruido. Esa noche me desperté con unos sonidos extraños que provenían del baño. Adyacente a mi dormitorio, el baño estaba detrás de una puerta cerrada, envuelto en oscuridad. Mirando en la oscuridad, apenas podía distinguir algo tangible. La confusión me invadió, mis sentidos aún embotados por el sueño, hasta que me di cuenta, había un intruso en mi baño. Como había entrado allí, no lo entendía, estaba segura de haber cerrado todas las entradas. Gradualmente, el sonido de pasos llegó a mis oídos. Reaccionando rápidamente, salté de la cama, llevando solo mi teléfono, y me dirigí apresuradamente hacia la puerta, llevándome las llaves por el camino. Saliendo corriendo del apartamento, corrí por el pasillo, bajando apresuradamente las escaleras. Al llegar a un lugar seguro en mi coche, llamé a mi mejor amiga, agradecida de que se despertara a pesar de la hora tardía. Ella me acogió, permitiéndome refugiarme en su casa por el resto de la noche. Al día siguiente volvimos a mi apartamento, preparadas para posibles daños. Anticipando caos y cosas robadas, me sorprendió descubrir que todo estaba intacto. El apartamento estaba vacío, sin señales de allanamiento o robo. Confusa, le conté lo sucedido a mi amiga mientras realizábamos una inspección minuciosa. Cuando me atreví a entrar al baño, la fuente de mi inquietud se hizo evidente. Junto a la ducha, a la derecha, había un enorme armario que parecía un closet. Su contenido, compuesto principalmente de toallas y mantas de repuesto, permanecía prácticamente intacto. Era de este lugar de donde provenían los sonidos misteriosos. Al abrir la puerta del armario, noté de inmediato pequeñas discrepancias en su contenido. Mirando más de cerca, moví una toalla a un lado, descubriendo una grieta notable en la pared. Su presencia me sorprendió, no podía recordar haber visto tal defecto antes. Detrás de ella se encontraban las dependencias de mi vecino, el recién llegado a nuestra comunidad. Entonces me di cuenta, él debió haber entrado en mi apartamento. Tras investigar más, descubrí que no era solo una grieta, sino que escondía un agujero considerable. Retrocediendo, me aparté apresuradamente junto con mi amiga. Llamando a la policía y a la compañía de administración, iniciamos una investigación exhaustiva. Finalmente, el intruso confesó su entrada secreta, pero se mantuvo enigmático sobre sus motivos.
Con alivio, me deshice de su presencia y soporté los meses restantes del contrato de arrendamiento antes de buscar alojamiento en otro lugar. Al recordar este incidente, agradezco mi rápida reacción, que me permitió evitar la amenaza inminente a tiempo. En mi solitario apartamento de 2 habitaciones, ubicado en la planta baja, vivo solo. Hace no mucho tiempo ocurrió un incidente inusual que aún permanece vívidamente en mi memoria. Han pasado apenas unas semanas. Viviendo en este apartamento un poco más de un año, todavía conozco poco a mis vecinos. Excepto por un par de sonrisas que se intercambian de pasada, la mayoría de los residentes se comportan de manera reservada. Sin embargo, los pocos contactos que he tenido han sido agradables. El edificio es impresionante, con una cantidad indeterminada de personas viviendo en él. Una de esas noches, mientras estaba absorto viendo una película tarde, alguien llamó repentinamente a mi puerta, rompiendo la tranquilidad. Ya eran cerca de las 11 cuando, acomodado en el sofá de la sala, me asustó la inesperada interrupción. Impulsado por la curiosidad, pausé la película para enfrentarme al visitante inesperado. Al mirar por la mirilla y ver a un vecino, una figura vagamente familiar por los encuentros fugaces en el pasillo, dudé si debía abrir la puerta. Pero tan pronto como el pestillo se dio a mi toque, el sonido de pasos apresurados se desvaneció en la noche, dejando una sensación inquietante. Al abrir la puerta, él desapareció en el aire. Percibí un leve eco de una puerta cerrándose, pero su figura se desvaneció de mi vista. Desconcertado, volví a la casa, desechando esta extrañeza con un simple movimiento de cabeza. Aproximadamente 20 minutos después, el episodio espeluznante se repitió. Sentado en el sofá, distinguí el familiar golpe en la puerta, lo que me llevó a reaccionar más rápidamente. Al mirar por la mirilla, vi al vecino alejándose apresuradamente, sin ni siquiera tocar el pomo de la puerta. Un escenario realmente extraño. El resto de la noche no sentí su presencia. A la mañana siguiente, cuando me dirigí al trabajo, la curiosidad persistente me llevó a buscar respuestas. Parado frente a su puerta, llamé decididamente. Me respondió con una expresión amigable, como si los eventos de la noche anterior no le hubieran afectado. Tras contarle mi historia, le pregunté sobre los misteriosos incidentes. En respuesta, él fingió no saber nada, afirmando que no recordaba tales eventos. Aunque estaba convencido de su implicación, acepté su negación, prefiriendo la cortesía al conflicto antes de irme. Al regresar después de la jornada laboral, mi hogar estaba en calma. Sin embargo, con el anochecer, ocurrió un cambio siniestro. Al salir al balcón para evaluar el clima, me apresuré a volver a casa. Ubicados a nivel del suelo, nuestros balcones, aunque modestos en altura, proporcionan una especie de descanso al aire libre, al igual que sus contrapartes más altas. Esta uniformidad arquitectónica, un compromiso dictado por el paisaje, priva a los residentes de la planta baja del lujo de patios privados. De repente, el silencio fue interrumpido por un sonido alarmante. Corriendo hacia la fuente de la perturbación, vi una escena escalofriante. Mi vecino intentaba irrumpir en mi apartamento. Actuando rápidamente, me refugié en mi habitación, atrincherando la entrada para protegerme del intruso. Sus insistentes intentos de penetrar mi refugio me impulsaron a llamar urgentemente a la policía. En medio del caos, su silencio era amenazante y solo los golpes fuertes en mi puerta eran intermitentes. Después de unos minutos, sus pasos se desvanecieron en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio escalofriante. Después de esta horrible experiencia, la policía llegó al lugar y rápidamente les relaté el encuentro aterrador. Al principio, mi vecino negó vehementemente su culpabilidad, pero las pruebas irrefutables captadas por las cámaras de vigilancia exterior demostraron su culpabilidad. Hace mucho tiempo ocurrió este aterrador incidente. Vivíamos en una modesta casa de 2 pisos en un callejón residencial común. Por razones desconocidas, nuestro vecino siempre me causaba escalofríos en la espalda. Siendo una joven,
No podía entender por qué, ya que no nos comunicábamos. Raramente lo veía, y para ser honesta, eso me agradaba. Tenía una figura bastante menuda, con un rostro demacrado y rara vez salía a la calle. Su comportamiento tampoco irradiaba calidez, aunque, para ser sincera, mis conocimientos sobre él eran escasos. Sin embargo, de él emanaba constantemente una aura inquietante. Una triste tarde, cuando mi hermano se fue a la casa de un amigo, me quedé sola, sumergida en las tareas del hogar. La oscuridad lo envolvía todo, dándole un tono siniestro, mientras yo trabajaba en mi dormitorio en el segundo piso. Aproximadamente 30 minutos después de que mi hermano se fuera, un golpe fuerte se oyó en la puerta de entrada. Inmediatamente, me invadió un sentimiento de ansiedad. ¿Por qué alguien golpearía a esa hora, en medio de la oscuridad cerca de las 12 de la noche? No esperábamos visitas, de eso estaba segura. Sentada en mi habitación, contemplaba posibles opciones, pero el golpe se repitió. Saliendo de mi habitación, me dirigí al cuarto de mi hermano, desde donde había una vista del portal principal. Mirando por la ventana, vi la silueta de nuestro vecino, de pie en el porche. ¿Qué intenciones ocultaba su presencia? Eso seguía siendo un misterio para mí. Pero algo era seguro, no tenía intención de dejarlo entrar. Vigilando cada uno de sus movimientos, lo observé. Miró a su alrededor antes de presionar su rostro contra el vidrio. Con una expresión imperturbable, se fue, cruzando el césped y regresando a su propiedad. Sentí alivio al suponer que se había ido. Cuando regresé a mi habitación, la calma fue efímera. Pasó solo un minuto antes de que el silencio se rompiera con un sonido alarmante. Alguien estaba en la puerta trasera. Desde mi punto de vista, podía ver parcialmente ese lugar. Al asomarme, mis peores temores se confirmaron. El vecino intentaba forzar nuestra puerta. Afortunadamente, la puerta estaba bien cerrada, lo que le impidió entrar a la casa. Después de estar un rato, finalmente se dio por vencido y desapareció en la noche. El miedo me invadió con una nueva fuerza. Su audaz intento de entrar en nuestra casa confirmó todos mis temores sobre él. Pasaron unos momentos antes de que reuniera el coraje para ir a investigar la escalera y asegurarme de que todo estaba despejado. Bajando con cuidado, vi el comedor, pero mi alivio fue breve. Su presencia siniestra apareció en la ventana, se encontró con mi mirada y luego desapareció de la vista. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, haciéndome correr escaleras arriba en pánico. Sin un dispositivo móvil, dudé, paralizada por el miedo, antes de armarme de valor para bajar una vez más, obligada a buscar ayuda. Marqué el número de mi hermano y sentí que pasó una eternidad. Afortunadamente, él estaba regresando a casa. Cuando llegó, le conté lo sucedido. Mi hermano, guiado por un instinto interior, se acercó a la casa del vecino, pero fue recibido con silencio. Pensamos en llamar a la policía, pero no nos atrevimos, algo de lo que más tarde nos arrepentiríamos. Al día siguiente, mi hermano volvió a ir a casa del vecino, pero recibió una negación envuelta en engaño. El miedo me invadió, arrojando una sombra sobre mi sensación de seguridad. La perspectiva de quedarme sola en casa se volvió una carga insoportable. Menos de un año después, no por las acciones de este hombre, sino por el trabajo de mi hermano, nos mudamos al otro lado de la ciudad. Recordando esa inquietante historia, me estremezco de gratitud por nuestra partida. Los motivos del vecino siguen siendo un misterio, pero estoy profundamente agradecida de que su invasión fuera detenida. Permíteme contarte una historia escalofriante sobre un ex vecino cuya presencia me perseguía durante muchos días. Cuando vivía en una pintoresca casa junto a mi esposa y nuestro perro Pacho, la tranquilidad se rompió con la llegada de Andrés, nuestro nuevo vecino, cuyo comportamiento resultó ser una verdadera pesadilla. Andrés, que acababa de mudarse a la casa contigua a la nuestra, desde el principio irradiaba una hostilidad palpable. A pesar de la compasión que se podría tener por las dificultades de su reciente divorcio, su comportamiento no tenía perdón.
Se especulaba que sus problemas personales eran la causa de su ira. Como muestra de su comportamiento despreciativo, en nuestra calle había casas cuidadosamente mantenidas, con céspedes verdes y decoraciones elegantes. Sin embargo, en el primer encuentro, Andrés mostró desprecio, hablando despectivamente de nuestras composiciones florales y con un desdén incontrolado describió mi modesto coche. Su mordacidad también se dirigió a mi esposa, quien se convirtió en objeto de sus críticas no solicitadas mientras cuidaba nuestro jardín en el patio trasero. Su estado de embriaguez solo intensificó su hostilidad, culminando en un conflicto abrupto acompañado de palabrotas. Después de esos primeros encuentros, traté de mantenerme alejado de Andrés. Sin embargo, nuestros caminos se cruzaron aproximadamente un mes después, cuando él vino a quejarse sobre la presencia de Pacho en nuestro patio. De vez en cuando sacábamos a Pacho al patio delantero o trasero, atando su correa a una estaca. Como nuestro terreno no estaba cercado, Pacho se mantenía dentro del alcance. Sin embargo, Andrés, con una aversión aguda hacia los perros, insistió en que lo aisláramos de su vista. En respuesta a su demanda, me negué de manera grosera, lo que provocó su retirada indignada, aunque sus acciones intrusivas continuaron. Pronto, sus incursiones fueron más allá de las disputas verbales y se manifestaron en la colocación deliberada de sus pertenencias en nuestra propiedad. A pesar de la ausencia de barreras físicas, los límites de la propiedad eran bastante claros. Sin embargo, Andrés ignoró estos límites, colocando su viejo canoa y muebles de terraza en nuestra área. Indignado por su descaro, moví sus cosas de vuelta a su propiedad, pensando en erigir una cerca como medida disuasoria. Sin embargo, mi determinación no se materializó cuando, la tarde siguiente, mi esposa me dio la triste noticia: Pacho había desaparecido. A pesar de la correa y el collar dejados atrás, Pacho había desaparecido de nuestro patio. Inicialmente atribuyendo su desaparición a una posible fuga, buscamos frenéticamente a nuestro querido perro por los alrededores. Nos dirigimos a varios vecinos preguntando por el paradero de Pacho, pero nadie lo había visto. Consumidos por la ansiedad y la confusión, buscamos incansablemente hasta que alrededor de las 9 de la noche regresamos a casa. Mientras mi esposa buscaba ayuda entre los demás vecinos, yo fui al patio trasero, atraído por un leve ladrido. Al principio lo confundí con el llamado del perro de un vecino, pero una inexplicable intuición me sugirió que era Pacho. Siguiendo el sonido, me encontré en la puerta del patio trasero de Andrés, donde el ladrido provenía de su cobertizo. Corriendo hacia él, intenté abrir el cobertizo, pero un candado fuerte me lo impidió. Enfurecido, corrí hacia la casa de Andrés, golpeando desesperadamente su puerta. A pesar de mis fervientes llamadas, no hubo respuesta. Después de varios minutos de golpes inútiles, llamé a la policía. Cuando llegaron, el ladrido agudo de Pacho aún se escuchaba desde el cobertizo. Gracias a su intervención, el cobertizo fue finalmente forzado y Pacho fue liberado. Siguió un proceso judicial, aunque el castigo para Andrés fue decepcionantemente leve, una condena condicional y su expulsión del vecindario. Aunque se hizo justicia, espero fervientemente no volver a encontrarme con él nunca más.